concentrados en el capítulo 16 y nos vamos a ir viendo de porciones de este capítulo. Amén. Al principio nos habla de una advertencia. Y hermanos, déjenme decirle que siempre a lo largo de la historia se han cometido atrocidades en nombre de la religión. Amén. O en nombre de en nombre de Dios incluso. La gente utiliza el nombre de Dios, la gente utiliza la religión incluso para torcer la escritura y hacer atrocidades. Las peores persecuciones que han sido hechas ha sido en nombre de Dios, aun cuando Dios es desconocido por los mismos perseguidores. Pero Jesús hizo bien, hermano, en advertir, ya que es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado con tanta pasión. Amén. Hay gente, hermano, que realmente odian el evangelio de Jesucristo. Hay gente que realmente no quisieran que existiera la palabra de Dios para poder hacer y deshacer. Nosotros, hermanos, hemos sido puestos como la sal de la tierra para que este mundo no se pudra tan rápido. Amén. Una de las funciones de la sal no es tanto, nosotros la usamos más para darle sabor a la comida, amén. Pero ¿por qué todas las cosas enlatadas tienen sodio? Para que duren más tiempo, amén, para que no se pierdan las cosas, para que no se pudran. Y nosotros somos la sal de la tierra, dice la escritura. Pero Jesús, antes de partir, antes de irse, en este capítulo que les anuncia su partida, les deja esta última enseñanza a sus discípulos. Les deja una advertencia de lo que va a venir, porque Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente lo que iba a venir. Y la gente odia el evangelio con una pasión fuerte. La gente no quisiera que existiera el evangelio. En nuestro país, en el estado de Sinaloa, si no me equivoco, se acaba de realizar la primer boda del mismo sexo en estos días, no sé, hace 2, 3 días atrás, 4 días, no sé, pero se acaba de llevar a cabo ya una boda con 2 personas del mismo sexo. Entonces, ¿cómo vemos que va la situación? Estamos viviendo en un tiempo que va en una decadencia moral. Primeramente espiritual, pero tiene sus consecuencias incluso morales. Pero aunque todas estas cosas les estaba advirtiendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, en el verso del 5 al 7 les dice: pero ahora voy al que me envió. Amén. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os
conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, les dice el Señor, el Consolador no podría venir a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, los discípulos solo podían ver el dolor que les causaba la partida de Jesús. Pero su partida era un paso que se tenía que dar para el crecimiento de ellos como discípulos. El discípulo más valiente, oiga lo que le voy a decir, la persona más valiente, el discípulo más valiente y perfecto es aquel que puede caminar por fe y no solamente por vista. Amén. Y hoy en día existen muy pocas personas que realmente caminan por fe o que han entendido realmente qué quiere decir caminar por fe y no por vista. El Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Esto, hermano, debe de haber sido muy difícil de creer para los discípulos. Cuando el Señor les habla y les dice, les conviene que yo me vaya, debe haber sido muy difícil. Cuando un ser querido, hermanos, va a morir, pensamos que lo mejor es dejar que la muerte siga su curso. Vemos un cuerpo atropellado por una enfermedad, por el cáncer. ¿Y qué es lo que pensamos cuando vemos una persona que está sufriendo, cuando vemos una persona que está dolida, cuando vemos una persona que está en agonía y no se puede morir? ¿Qué es lo que usted y yo pensamos? Realmente, ¿qué es lo que decimos cuando vemos a alguien así? Lo que pensamos es mejor que se vaya y deje de estar sufriendo. Pero cuando puede ser, cuando es un tío, cuando es una prima, pero cuando es nuestro padre o cuando es nuestra madre, el que le toca estar en esta situación, queremos que se queden y no nos damos cuenta que puede ser lo mejor para ellos. Pero notemos aquí lo que dice el Señor Jesús: les conviene que yo me vaya. Era un beneficio no tanto para él, sino para ellos. Era un beneficio del cual se iban a beneficiar ellos. Cuando aquel familiar que le toca cuidar al enfermo hasta el último día, hasta el último minuto de su partida, ¿qué dice uno? No, pues ya la prima ya va a descansar, ya la tía ya va a descansar, ya se fue mi tío, ya mi tía ya va a quedar tranquila, porque la pobre ahí se la pasaba día y noche, o ahí estaba con él. Y a veces, igual que los discípulos, no entendían que si Jesús se iba, les convenía a ellos. Amén. Y esto es cosas, hermano, que a veces podemos ver lo difícil que es para nosotros como hijos de Dios a veces entender los designios de Dios para nuestra vida. Si los discípulos, ¿cuánto tiempo dice la Biblia que anduvieron con Jesús? 3 años o más. Anduvieron con Él, lo escuchaban enseñar a Él, caminaban con Él, vieron sus milagros, vieron todo lo que Él hacía, vieron cómo los endemoniados eran liberados, cómo los leprosos eran limpiados,
cómo los muertos eran resucitados, y les era aún difícil aceptar lo que Jesús les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba pidiendo. Amén. ¿Cuánto más no es hoy en día para la gente aceptar los designios de Dios? Nadie quiere aceptar los designios de Dios. Nadie quiere aceptar la palabra de Dios. Vino un amigo mío de mi pueblo y me pregunta: ¿y cómo te va con la iglesia? Y le digo: muy bien, gracias a Dios, ahí estamos echándole ganas. Dice: ¿y está creciendo la iglesia? Y le empecé a platicar. Le empecé a platicar de cómo estaba la situación en este momento aquí en Estados Unidos. Y precisamente se escuchaba ahí en la cuadra cómo personas, esto era la segunda noche que él estaba en mi casa, que es la de ustedes, y se escuchaba cómo por segunda noche las personas tenían fiestas en las mismas casas. Y le dije anoche todavía, le dije: no, y mañana domingo todavía, esto ahorita nomás es para empezar, mañana domingo todavía viene lo bueno, porque el lunes la gente no va a trabajar. Le dije, me dice: allá está muy difícil la situación, hay mucha necesidad. Le dije, y predicar el evangelio cuando hay necesidad es fácil, porque el evangelio te da una esperanza. Amén. El evangelio te da una esperanza. El Señor te da una esperanza. Le decía yo: pero ve y háblales de Dios a esta gente ahorita. Y en las palabras de él me decía: no, pues están bien llenos, no necesitan nada. Y le decía yo: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo difícil que es predicar el evangelio en estos tiempos? Aquí, donde hay abundancia. Y me decía de cómo en el pueblo el evangelio ha ido cundiendo, ha ido creciendo de poco en poco, pero yo les puedo decir que cuando yo me vine de allá hace muchos años, eran contadas las iglesias, contaditas las iglesias que había en el pueblo. Todavía me acuerdo cuáles iglesias eran, porque eran como unas 3 en todo el pueblo. No había iglesias en los ejidos. Había en cada ejido de los más grandes, pues había capilla católica, pero iglesias cristianas no había. Y ahorita hay muchas iglesias cristianas. Pero porque el evangelio te da una esperanza. Amén. El Señor, a través de su palabra, hace que nosotros podamos entender lo que Él quiere para nosotros. No es algo fácil, porque ni siquiera los discípulos entendían que les convenía. Esto es lo último que Jesús les está enseñando a sus discípulos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros creemos saber, pensamos saber qué es lo que nos conviene a nosotros. Amén. Pero no le preguntamos a Dios o no consultamos a Dios
si realmente es lo que quiere Dios para nuestra vida o eso es lo que nos conviene. Los discípulos no podían entender cómo les iba a convenir que Jesús fuera arrestado. ¿Cómo les iba a convenir que el ministerio de la enseñanza y los milagros se detuvieran? ¿Cómo les iba a convenir que Jesús fuera azotado? ¿Cómo les iba a convenir que Jesús fuera escarnecido? ¿Cómo les iba a convenir que Jesús fuera ejecutado? Ellos no podían entender cómo me va a convenir a mí que mi maestro sea clavado en una cruz. No podían entender cómo que mi maestro va a ser crucificado entre criminales. ¿Cómo es posible que el cuerpo de quien me enseñó día tras día y con quien conviví, con quien comí, con quien vi hacer milagros, su cuerpo fuera puesto en una tumba fría? Jesús sabía que esto sería muy difícil para ellos de entender. Y Jesús no nada más los conocía a ellos, Jesús conocía su corazón. Por eso les dice: porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Hermano, cuando Jesús tiene cosas difíciles que decirnos, Él mismo sabe que es difícil para nosotros. Él entiende. Pero aún así debemos tratar de escucharlo. Aún así debemos tratar de obedecerlo. Tal vez desearíamos que lo que está pasando, que la situación que estamos viviendo no pasara. Tal vez desearíamos no escuchar lo que se aproxima. Pero Jesús lo tiene que decir y lo hace con amor para que nosotros podamos entenderlo. Amén. Y podemos recibir, hermano, de esta palabra. Podemos recibir una esperanza. Y podemos saber que el trabajo, hermano, que usted y yo estamos haciendo no es un trabajo en vano. Podemos saber y podemos entender que el perseverar en la obra del Señor Jesucristo es algo que trae recompensa a nuestra vida. Aunque a lo mejor ahorita usted no lo vea, aunque a lo mejor ahorita usted no lo entienda, aunque a lo mejor alguien no lo pueda ver o aunque nadie se lo reconozca, a lo mejor puede usted pensar: ¿cómo que me conviene? ¿Cómo que me conviene perseverar? ¿Por qué me conviene perseverar? Si los impíos ni buscan a Dios, si la gente ni busca a Dios y les va bien. Aparentemente, hermano. Amén. Nosotros tenemos que perseverar en este tiempo dentro del camino de Dios, aún sin entender por dónde estamos pasando, tal vez. Amén. Aún sin entender por dónde estamos cruzando, por dónde estamos atravesando. Pero por donde sea que estemos pasando, dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de muerte, no vamos a temer, porque el Señor prometió estar con nosotros donde quiera que estemos pasando. Amén. Donde sea que estemos pasando, lo podamos entender o no lo podamos entender, lo podamos ver o no lo podamos ver, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y aquellos, hermanos, que logremos perseverar en este tiempo, son aquellos con los que el Señor va a continuar su obra. Está diciendo
Yo le pregunto, ¿está diciendo Dios algo en su vida que no entiende? ¿Hay un dolor en su corazón que no entiende por qué? Dios no está enojado, hermano. Dios no nos está castigando. Simplemente nos quiere mostrar qué es lo que nos conviene. Amén. ¿Qué es lo que nos conviene? Y aunque a veces, repito, no fuera fácil entender, pero el Señor no permitiría que pasáramos por un lugar si no tiene un propósito.